¿Cómo les va? Después de tanto tiempo volvemos a encontrarnos. Y hablando de tiempo, también miren lo que tengo acá. Por fin volvió. Esta es la Mega Squirt, es decir, nuestra EQ programable que vamos a estar utilizando para el proyecto con el Renault convertido a inyección electrónica. Esta Mega que tengo acá es una Mega 2 versión 3.0, o sea, el 3.0 corresponde a la placa que se encuentra en su interior, que después la vamos a estar viendo en detalle porque se le hicieron algunas modificaciones. Y es bastante vieja. Es del año 2011, así que ya tiene 11 añitos. Es una Mega que compré usada por Mercado Libre. No venía con este cableado, que fue una de las cosas que había que hacer. Y que sí, seguramente estás pensando que ya está, vamos a conectar esto. No. Esto, por más que vino el representante, también lo voy a modificar. Dejando la Mega de un lado, lo que tenemos acá nosotros es el cableado, que fue una de las cosas principales que le tuve que solicitar a Leandro de B2Tech que me arme, porque la verdad armar todo esto desde cero es un laburo importante. Hay gente que lo ha hecho, pero en su mayoría cuando tenés que trazar algo nuevo que no existe con anterioridad, es algo que se complejiza bastante. Y seguramente te preguntes por qué no vamos a dejarlo estándar, o por qué no voy a dejarlo así nomás. Bueno, este es el pinout. El pinout es la lista donde están todos los pines y las funciones que tiene en la computadora de inyección. Este es el pinout que vino con la Mega, ahí está, de B2Tech. Acá está la lista de todos los conectores. Vemos que tenemos ahí, según la función, la masa de la EQ, el sensor de posición, las bobinas, la masa de potencia, los sensores de temperatura de aire, de agua, bla 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 bla. Si ahora nosotros analizamos con mayor detalle, vamos a ver que hay algo que nos está faltando. ¿Qué es esto que nos está faltando? Bueno, lo que acá no hay en la lista es el IAC. El IAC, o la válvula de ralentí, muchas veces llamada paso a paso por uno de sus tipos, que es la que funciona con motor de paso a paso, es la encargada de regular el ralentí del vehículo en diversas condiciones de forma automática. Como vemos, acá no hay ninguna salida. En versiones posteriores, como la B357, hay una salida que se llama F-Idle, que es la que puede manejar las válvulas del tipo de 2 cables. En este caso no hay ni siquiera eso. En este modelo, que es la 3.0, no venía siquiera ese tipo de conexiones, sino que venía pensado para usar IAC o las válvulas de ralentí del tipo motor de pasos, es decir, el famosísimo paso a paso, que a fin de cuentas tiene 4 cables. Como vemos, y decía, en la lista no está. ¿Por qué no está? Bueno, hablé con Leandro de B2Tech y le pregunté, che, Leandro, no tengo nada para regular el ralentí. Me dijo que normalmente no los utiliza porque este tipo de regulaciones del ralentí con los IAC y los motores paso a paso suele dar bastante problema. De hecho, busqué por internet y sí había una gran cantidad de gente diciendo que le daban problemas. Había otras que no. Y entonces la solución era colocar un paso a paso fijo de los comunes con rosquita que suelen usar muchos instaladores que dejan mucho que desear en GNC, y regular el ralentí según el avance que le estemos dando al encendido. ¿Es algo que se puede hacer? Sí, es algo que se puede hacer. ¿Funciona? Sí, funciona. El problema que tiene es que durante la puesta en marcha y la etapa de calentamiento del motor, siempre vamos a tener que estar jugando un poquito con el acelerador. Es decir, no va a ser algo totalmente automático, sino que nosotros vamos a tener que estar acelerando un poquito durante el encendido para que el motor se mantenga en marcha y no se detenga. Una vez que esté caliente, funciona
medianamente bien. Como sabrán y como se habrán dado cuenta en este canal, nos gusta mantener muchas cositas y tratar de anular la menor cantidad posible. De hecho, ya lo vimos en el video del polo cuando justamente peleaba con los problemas de ralentí, que en ese caso era el TPS. En este caso estamos trabajando con algo programable, no es tan sencillo como parece y tampoco es una reparación, sino que es una implementación desde cero en un vehículo que ni siquiera tenía inyección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a esta listita que nosotros tenemos acá? Le vamos a marcar todos los pines que nosotros tenemos disponibles. La Mega viene originalmente con 4 pines pensados para el paso a paso, uno por salida del paso a paso. El paso a paso tiene 4 cables que van 2 y 2, o sea, van 2 pares a 2 bobinas, que tiene el motorcito paso a paso y que es el que verdaderamente hace el trabajo de la regulación del ralentí. Y lo que vamos a estar haciendo es, en estas 4 salidas que tenemos acá, ahí están. Bueno, como vemos acá, pines 25, IAC IA1, 27 IAC I1B, 29 IAC 2A y 31 IAC 2B. Van a ser nuestros pines que vamos a estar utilizando con el motor de paso a paso. En el manualcito de la Mega está explicado cada una a dónde se conectan, qué tipo de bobina, qué tipo de resistencia tienen que tener las bobinas. Igualmente son los valores similares a los que vimos con el Polo, ya que son los valores similares que utilizan todos los fabricantes. En este caso nosotros vamos a estar utilizando, al menos por ahora, la mariposa del Fiat 1.3 MPI, y justamente tiene este tipo de motores paso a paso, así que vamos a estar trabajando con el mismo. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? Acá tenemos las salidas que tenemos que cablear. Acá tenemos el cableado. Este es el conector de B37. Lo vamos a tener que abrir. Vamos a tener que separar los cables que vamos a querer soldar. Y vamos a tener que soldar cables. Ahora, ¿qué vamos a soldar ahí? Bueno, yo compré este cable que es demasiado para lo que nosotros vamos a estar trabajando. Vamos a ir un poco sobrados. Esto es 4x1, es un tetrapolar tipo taller, es esta envoltura. Yo les hablo con la terminología que usamos acá en Argentina, pero si lo están viendo en el resto del mundo, puede ser que en cada país varíe. Este forro de goma que se le suele colocar se llama, nosotros en Argentina decimos cable tipo taller. Decimos que es tetrapolar porque tiene 4 polos o 4 cables en su interior. Los cables son de 1 milímetro cuadrado de sección cada uno, o sea, es de 4x1, y es bastante para lo que nosotros vamos a trabajar. Si bien el consumo es ínfimo, en este caso del motor paso a paso y de muchos vehículos, lo que tenés que tener en cuenta cuando trabajás en un vehículo es no tanto el consumo de corriente, si bien hay muchos elementos que consumen una gran cantidad, como por ejemplo puede ser el motor del electroventilador, algunos componentes del aire acondicionado o el motor de arranque. Todos esos elementos tienen mucho consumo y ahí sí tenés que tener en cuenta la sección del cable según el consumo. Pero normalmente lo que tenés que tener en cuenta es la sección del cable según la caída de tensión. La caída de tensión te la va a determinar la sección del cable, que eso va a estar relacionado con la resistencia por metro que va a tener el cable, y por supuesto la longitud de cable que vas a necesitar utilizar. Cuanto más largo sea el cable y más chica sea su sección, más fina diríamos, sea su sección, mayor caída de tensión vamos a tener. Entonces, si a alguna punta le aplicamos 12 volts, en la otra punta quizás tenemos 9 volts y empezamos a tener problemas. Entonces, en este caso, por consumo es exagerado. El motor de paso a paso creo que no puede manejar más de medio ampere, con lo cual en 1 milímetro estamos recontra sobrados. Pero tendríamos que analizar cuál es la caída de tensión. Sin embargo, es el único cable que conseguí. Así que
voy a estar usando esto, no queda otra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a retirar parte del forro, vamos a pelar un poquito cada uno de los cables, agregar un termocontraíble, soldarlo en el DB37, colocar el termocontraíble, sellarlo correctamente, cerrarlo y listo. Rogar que después funcione cuando lo instalemos. Ahora sí, el momento de la verdad ha llegado. Ese es el pin 25, el que está al lado del cable gris y el cable negro. Jack 1A, pin 25. Pin 26, que está en gris, es pin 26 gris, 5 volt TPS. Pin 27 que agregamos ahora va a ser Jack 1B. Pin, esto es incorrecto, acá no había nada conectado en el pin. Ahora bien, pin 28 de color rojo, el contacto. Pin 29, agregamos nosotros recién, de color celeste, y es el Jack 2A. Pin 30 es señal de tacómetro y es de color verde, que es este cablecito que viene por acá. Y pin 31, que es el que agregamos nosotros ahora, es Jack 2B en color verde amarillo, como se ve acá.
Muy bien, ya tenemos instalados los 4 cables que van a ser los 4 cables que va a manejar el motor paso a paso. Ahora va a venir algo complicado porque quedaban bastante justos todos los cables pasando por las tapas, y ahora además tenemos este gran cable de acá, así que voy a tener que ver si lo puedo dejar con la aislación, y si no, si la puedo retirar y hacer alguna diferencia. Muy bien, ahí lo pudimos cerrar. Otra vez conector DB37, ya están los pines cableados. Lo único que tuvimos que retirarle es un pedazo de el forro este de color negro, que para nuestro caso va sobrado y no nos debería dar problemas. Como dijimos, esto es 4x1, con 405 creo que hubiera quedado bien igual, pero bueno, era algo que no conseguía, así que bueno, uso lo que consigo, y lo que consigo es esto. Así que ya tenemos listo el cableado con lo que respecta al IAC. ¿Se podría haber utilizado otro IAC? Sí, se podría haber utilizado un IAC. Vamos a buscar el manual de la Mega. Manual. Ahí está, de 3.0, y también hay algunas cosas de 3.5.7, pero principalmente es todo de 3.0. Obviamente todo esto está en inglés, pero es un inglés sencillo, así que se puede comprender sin demasiada dificultad. Que es el de hardware. Acá está 3.0 Mainboard Hardware Manual. Acá está más o menos una explicación de cómo funcionan todos los elementos de la Mega. Acá están las salidas normalmente, pero bueno, esto es según los colores de que es Do It Yourself Autotune, que es uno de los vendedores a nivel mundial. En este caso nosotros trabajamos con las cosas de Videostage porque él es el representante en Argentina. Acá hay un ejemplito del cableado, pero acá están las salidas que nosotros hicimos: IAC 1A, 1B, 2A y 2B. Y también podemos operar una válvula de ralentí. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de sacarlo por acá, una sola, y eso podríamos regular una válvulita con 2 cables. Tenemos para on-off, esto es lo más básico de todo, usando un relay, o sea, se va a conectar o desconectar, no va a tener punto intermedio. Esa es una de las más básicas, y si no, la que nosotros podríamos utilizar, que es la que me recomendaron mucha de la gente que me dijo: no pongas una de 4 cables como yo decidí poner ahí, sino que pongas una de 2 cables, como por ejemplo usan algunos modelos de Volkswagen Golf. Y acá tenemos qué es lo que tenemos que hacer para las válvulas de ralentí cableadas de 2 cables de ancho de pulso modulado. Esto es el mismo sistema que utilizan los inyectores. A ver si hay algún dibujito acá. No, este es el paso a paso de 4 cables. Esto es lo que hicimos nosotros. Hay que construir un circuito con todas estas cosas, que creo que puede ser que las tenga. Me tendría que ver si tengo. Estos son diodos rectificadores, si no me equivoco. Y estos son transistores. Me parece que los TIP 122 los tengo seguro. Los diodos, no sé, la mica la tendría que comprar seguro porque eso no tengo. Pero tenemos que armar un circuito como se indica acá. Del otro lado hay una fotito bastante ejemplificadora. Y con esto podríamos estar utilizando esas válvulas de 2 cables. En mi caso, ¿por qué elegí esto? Porque básicamente ya estaban todos los cambios internos, que son estos que aparecen acá, y lo único que faltaba eran conectar los cables en el sistema. ¿Cómo va a funcionar el sistema? La verdad es que no lo sé, porque todavía no lo instalé. Así que bueno, veremos si funciona así, y si no, bueno, haremos un circuito para adaptar
la de 2 cables, y en el peor de los casos tendremos que recurrir al paso a paso fijo, que es algo que no me agrada en absoluto. Supongo que ya se habrán dado cuenta, si no este video no tendría sentido. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan aprendido algo en el proceso. Espero que se hayan dado cuenta que muchas veces conectar una inyección programable no es simplemente conectar los cablecitos salida A con pin A y salida B con pin B, que es un proceso mucho más laborioso y que hay que entender qué es lo que está atrás y cómo funciona. En fin, nos vemos en los siguientes videos, donde de hecho vamos a estar analizando más en detalle cómo funciona nuestra inyección programable y qué otras partes contiene nuestro sistema propiamente dicho. Nos vemos.